Muy buenas, un saludo muy grande, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una transmisión más aquí a Misterios al Descubierto. Hoy por primera vez estoy transmitiendo en vivo en el canal también de Twitch, el nuevo canal de Misterios al Descubierto. Y bueno, ahí estamos, sin dejar de hacer lo que nos gusta, que es hablar, reflexionar sobre las cuestiones del misterio, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos por ahí a Martín Carvajal, un saludo muy grande, ¿cómo estás? Tenemos también a José Jairo Fernández desde Extremadura, muy bien. Tenemos también a Misterio Tos Universo, muchas gracias por pasarte, gracias, saludos. Y como no, tenemos también por ahí a Ramos de Sangre, ahí tenemos a una miembro del canal, muchas gracias por apoyar el canal de Misterios al Descubierto. Me gustaría reflexionar sobre algunas cositas interesantes y creo que podemos disfrutar de esta reflexión. Como sabéis, tenemos un canal de Telegram que nos juntamos a aquellos que nos gusta reflexionar, somos gente, yo creo que ya madura, en un sentido, por lo menos figurado, ¿no? Y hay veces que el chat, lo que escribimos, no refleja lo que uno quiere expresar y siempre hay mal interpretaciones. A mí me gustaría, pues aquellas personas que se hayan sentido ofendidas de alguna manera en el grupo, pues que no se preocupen, que ahí, cuando es un grupo de pensamiento, de reflexión y de todas estas cosas, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que vamos a ser refutados o no en los asuntos. Así que nadie se tiene que sentir ofendido, al revés, ahí hay libertad para charlar lo que uno quiera dentro de unos límites, por supuesto. Hoy quería reflexionar sobre algo cuando leemos textos antiguos o leemos las estelas de las paredes de los templos de Egipto y leemos las estelas, paredes, los relatos de los faraones, sus batallas, siempre se expresa los grandes logros del faraón, en este caso incluso también de aquellos sacerdotes, hablando así de Egipto. Pero en los textos antiguos, yo creo que textos de 200 años son antiguos, ¿no? Textos de miles de años que son antiquísimos, nos refleja el carácter del pensamiento, la percepción que tenían las personas de las divinidades. Tanto es así que estaba tan arraigado de que sí o sí el poder de la divinidad o de los dioses era tan grande que, a pesar de que quizás no veían el resultado de sus ofrendas o de sus oraciones, seguían practicando, vamos a decir, ritos un poco macabros. Me voy a referir a algo que hay en los textos sagrados, en los que vemos un Dios con una calidad, una percepción quizás. Le gusta hacer lo que le da la de real gana en ese sentido, ¿no? Sin saber o sin ver cómo puede afectar a los seres humanos, ¿no? Así es como se escribieron estos asuntos. En la antigüedad, en la zona semítica, los amonitas, los filisteos, todos los pueblos, todos los eos, que había por ahí, todos los pueblos que acababan en eos, tenían unos ritos a un dios llamado Moloch. Este dios Moloch, una de sus características era que había que hacer sacrificios de niños. Era tan horrendo que esto se extendió de una manera espectacular por los siglos, que cuando los fenicios se extendieron por el Mediterráneo, los fenicios, y luego más tarde los griegos, estos ritos seguían existiendo. Hace unos años se descubrió en las ruinas de Cartago unos santuarios en los que estaban dedicados a el sacrificio de niños por buenas cosechas, que fuese bien los negocios, salud. Y esto es arqueología, esto lo que estoy diciendo es arqueología. Pero los relatos antiguos nos relata que hay un mandato a un pueblo que empezó a ser nación, en el que se menciona que cualquiera que siguiese a esos dioses, incluido Moloch, con una condición de juicio en ese sentido, había que investigar si realmente habían seguido a esos dioses por la acción que habían hecho. La acción para seguir a esos dioses primordialmente era sacrificar a tu hijo. Esos mismos textos mencionan que hasta hubo algunos reyes de esa nación que pasaron por fuego, sacrificaron a sus hijos por
victorias de guerras, acabar las hambrunas, etc. Lo que quiero decir con esto, que cuando uno intenta leer estos textos, el del pensamiento de aquellas personas, y lo pasamos al siglo XXI, creo que nos abstraemos al siglo XXI, que es lo que quiero decir, en el que vemos una injusticia. La injusticia era la siguiente: todo aquel que fuese en pos de dioses ajenos, no dioses falsos, sino dioses ajenos al Dios hebreo, después de un arduo investigación, así dice el texto, en Deuteronomio está, ahí lo podéis ver, que no hubiese hecho esos sacrificios de sus hijos. Si fuese así, si han entregado a su hijo en sacrificio a un Dios ajeno, tenían que ser muertos. Cuando sacamos este texto de contexto y lo leemos al tutiplén, decimos: qué Dios más malvado, que porque uno tenga libertad de elegir a cualquier Dios o a cualquier ideología, mandas apedrearnos y matarnos. No, en aquella época, esos dioses ajenos al hebreo, todos era sacrificio de niños. Y esto está en toda la historia, y no solamente en el texto, que lo corrobora lo que la arqueología nos está diciendo. Yo creo que es hacer justicia. Hacer justicia, hoy en día, quizás con todo lo que está pasando en el mundo, pedimos que si Dios existiese, hiciese justicia. Si Dios existiese, no habría la maldad que habría. No sé si lo habéis dicho vosotros o lo habéis escuchado. Cuando ese Dios hebreo que hacía esa clase de justicia, porque estaban sacrificando a sus hijos, pueblos enteros sacrificando a los seres más inocentes, con capacidad de ver existencia, poder tener la capacidad de reconocer su existencia, inocentes. Hacía justicia. Algunos, cuando leen textos fuera de su contexto, dicen que ese Dios es un Dios malvado, cuando lo que estaba haciendo era justicia. Por eso, a veces, estos misterios de la antigüedad, que por cierto a mí me encanta la capacidad que tienen los científicos arqueólogos de querer meterse dentro de la mente de aquellos cuando encuentran una vasija o encuentran una estela, o cuando intentan darle una interpretación teológica a su pensamiento de los dioses, porque es intentar ir atrás en el tiempo y meterte en la cabeza de alguno de ellos y pensar qué estaba pasando. Imagínate hoy en día, ¿qué podríamos decir hoy en día que es una similitud al sacrificio de niños a un dios llamado Moloch? Que, por cierto, esos mismos ritos pasaron a lo largo de la historia, cambió en algunos pueblos, en algunas civilizaciones cambió su nombre, de Moloch cambió a Baal, de Baal cambió a Cronos. Y muchas veces decimos: oh, la mitología griega, la mitología romana, y no nos damos cuenta la conexión que hay con estos ritos. Las representaciones de Moloch eran estatuas de bronce grandes en el que dentro había horno. Por eso en el texto bíblico aparece la mención de: no pasarás a tu hijo por fuego, porque si fuese así, será sacado fuera del campamento y apedreado. Esa es la conexión con aquellos otros textos en los que dice que si vas en pos de esos dioses como Moloch, tú tenías que ser apedreado. Justicia. ¿Por qué entregas a tu hijo inocente a la boca o a la barriga, en este caso, de una estatua de bronce que era un horno, y lo sacrificabas a un dios llamado Moloch para que tu vida fuese buena? Yo no sé qué similitud podríamos darle a esto. ¿Qué similitud? Ustedes, cuando escuchan esto de que la gente en la antigüedad sacrificaba a sus hijos a un dios llamado Moloch, el del siglo XXI, en pos del progreso, en pos de la liberalización de parejas, las familias, ¿piensan que hoy en día se sacrifican niños? Esto es una reflexión que les quiero hacer. Y si hubiese que hacer justicia, díganme ustedes quiénes son los que caerían primero. Vamos a ver, voy a saludar por ahí a más gente que está por aquí. Vamos a ver, Ramos nos dice, no olvides darle al vídeo, suscribirse. Muchas gracias. Anay, muy buenas. Nos dice por aquí, Martín, ¿te referías a Yahweh con lo del Dios que hace lo que le da la gana con los humanos? A eso es lo que me estaba refiriendo, pero estaba poniendo un poco el mensaje en el contexto. Soy hispano y creo en Dios. Pues un saludo. Por aquí está nuestro amigo Paco. Saludos también a Jorge Cosio desde Los Ángeles, California. Nos dice por aquí Carili, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Saludo a todos los que dicen... se dice que las élites en nuestros tiempos también sacrifican niños, solo que es oculto. Si es oculto no lo sabríamos. Si es revelado ya no es oculto. De ahí el nombre de este canal, Misterios al Descubierto.
Ramos de Sangre, el tema que le inspiró Gerard, exacto. Si está por ahí, me está escuchando, que pase, que lo único que quería era extender este asunto. Martín, ¿no será que somos producto de la evolución y Dios la invención de nuestra imaginación? Eso sería muy interesante traerlo aquí a debate. Eso es un tema muy interesante, porque es una pregunta. Es la pregunta que se tendría que hacer, por ejemplo, a aquellas personas que no creen en Dios. En el momento que tú piensas en Dios, ya estás creando a Dios en tu mente. Entonces, ya no es un no rotundo. Si fuese un no rotundo, no pensarías en ello. Y luego hay afirmaciones como estas que yo escuché de algunos divulgadores, que por cierto, a ver si puedo tener algún debate con alguno de ellos, pero en plan tranqui, que decía, alguien que parecía que estaba en sus cabales, que decía que yo no puedo creer en nada que no vea. Hablando de la experiencia de la divinidad, ¿no? Por ejemplo. Si no lo veo, no lo creo. No sé si muchos de ustedes dicen, no, si yo hasta que no vea a Dios no lo voy a creer. Pero es que Dios no se puede ver. La poca descripción que hay sobre Dios en el texto bíblico y en otras religiones, pero sobre todo en el texto bíblico, es que Dios es espíritu. Entonces no se puede ver. Por más que quieras ver, no vas a saber. Y un espíritu puede ser muchas cosas o una cosa o multiplicidad de cosas. Un espíritu no tiene la necesidad como tenemos nosotros de respirar, incluso la necesidad de ser querido. No tienen esa necesidad. Pero lo que sí está claro es que en el ser humano hay una capacidad de que todas aquellas cosas que no vemos, pero que sentimos, le tenemos que dar una explicación muy mística. Y eso es algo que está en el ADN del ser humano. Más que poder procrear y comer y sobrevivir en este mundo que es un caos, también en sobrevivir en nuestra forma de expresar nuestra interioridad. Sino que, ¿ustedes qué creen que fue Egipto? Egipto fue, les voy a decir algo, y más pensando en el viaje que voy a hacer dentro de un mes. Egipto fue la empresa funeraria más grande de la historia. Todo iba alrededor de la muerte. Era un negocio redondo. Cantidad de oficios que había alrededor de la muerte. Eran funerarias las que hay hoy en día, que no sé si sabéis que morirse cuesta muy caro. No sé si lo sabéis. Morirse cuesta muy caro. Si tú no tienes un seguro o no tienes algo que respalde esto, la familia, por tu muerte, tiene que pagar mucho dinero. Y si encima quieres estar dentro enterradito en el cementerio para que corte la hierbita al lado o que limpie la lápida en un nicho, como hay mucho por aquí por España, eso vale dinero. El negocio de la muerte. Y ante eso, lo que había era una gran cantidad de dioses dedicados a el más allá, no el más acá. Todo estaba allá, no acá, allá, en el horizonte, en el levantamiento y la puesta del sol. La mayor empresa funeraria del mundo que levantó una civilización fue la egipcia durante milenios. Simplemente dense en cuenta de esto.